Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Pero hoy vamos a hacer memoria de un santo italiano pero universal, famosísimo en todo el mundo, como es el Padre Pío, hoy ya San Pío. El Padre Pío era capuchino, es conocido por sus estigmas, por las llagas que durante muchos años tuvo en su cuerpo, por la cantidad de gente que acudía a confesarse con él, también con grandes dificultades en su lucha espiritual con el demonio, pero también con la Santa Sede, que no siempre reconocía los valores que tenía el Padre Pío. Fue saliendo adelante, sigue habiendo todavía hoy peregrinos de todo el mundo que van al lugar donde está enterrado, en San Giovanni in Rotondo, y fue canonizado por Juan Pablo II en el año 2002. Es decir, que es un santo de nuestro siglo ya, 2002. Pues bien, vamos a hacer memoria de él en la Eucaristía de hoy, pero como hacemos siempre también al comienzo de todos los misterios, nos reconocemos pecadores y en un momento de silencio pedimos perdón al Señor. Salvador nuestro, Señor, ten piedad. Redentor nuestro, Cristo, ten piedad. Mediador nuestro, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Pío, presbítero, la gracia singular de participar en la cruz de tu Hijo, y por su ministerio renovaste las maravillas de tu misericordia. Concédenos por su intercesión que, asociados siempre a los sufrimientos de Cristo, lleguemos felizmente a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Esdras. En aquellos días el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina: Dejad que se reanuden las obras de ese templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina,
Páguese puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron y construyeron la reconstrucción según el mandato de Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Así terminaron este templo el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este templo de Dios, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y, como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor.
Sentaos un momento. Una lectura, la primera de hoy, del libro de Esdras, alegre y optimista, porque ha terminado el destierro y van a volver a su tierra, a su casa. Y para ellos, desde siglos anteriores, el templo era el centro de toda su actividad y de toda la forma de hablar, de entender al pueblo de Israel de entonces. El templo era el centro de todo. Era un pueblo teocrático, como sabéis, y por lo tanto el templo era todo. Pero el templo, en el destierro, pues había sido destruido, y son ahora los reyes persas, nos dice precisamente Darío, y luego después Jerjes, nos dicen Ciro también, nos dicen cómo ellos, que también debían tener una dimensión religiosa, sin duda, los reyes persas, pues comprenden que al terminar el destierro, al volver a la casa de Israel, a su tierra, pues que tenían que reconstruir el templo. Y esto es lo que hoy nos narra el libro de Esdras, como digo, con todo optimismo, con toda alegría, y es lo que se canta, y aunque hoy lo hemos recitado, pero lo hemos cantado miles de veces, el Salmo, vamos alegres a la casa del Señor, qué alegría cuando me dijeron, etcétera, etcétera, que todos conocemos. Pues bien, lo prepararon todo para que ese momento en que se terminara la reconstrucción del templo pudieran llegar y vivir de verdad esa celebración con entusiasmo. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, los demás repatriados celebraron con alegría la celebración de este templo, y con motivo de esa dedicación, como era la costumbre en aquellos pueblos, pues sacrificaron cientos o miles de animales para celebrarlo precisamente. Ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, según las 12 tribus de Israel. Es decir, que como veis, era la costumbre de Israel y de los pueblos de alrededor el celebrar siempre sacrificando animales. Pero esto era una fecha mucho más importante todavía, como era la dedicación del templo. Y por eso esta inmensa cantidad de animales que ofrecen a Dios. Organizan turnos de oración a los sacerdotes, a los levitas, para el servicio de Dios en Jerusalén. Y así, de esta manera, todos los purificados, porque con esto se purificaban ellos, todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados. Bueno, pues este sería el segundo templo de Jerusalén que reconstruyen después del destierro. Pero todo eso, con ser importante, que duda cabe, lo importante es la plenitud de la revelación que está en Jesucristo. Y es Jesucristo el que en el Evangelio de hoy nos dice que todavía había mucha gente que le seguía, porque le admiraban, porque sus palabras llegaban hasta el corazón de la gente y por eso le seguían. Dice, con el gentío que había, su madre y sus hermanos no llegaban o no lograban llegar hasta él.
y le avisan, tu madre y tus hermanos están aquí. Pero él es consciente de que su misión en el mundo es otro, es construir otra familia, no la de la sangre, que qué duda cabe que no la despreciaba, pero no es la familia de la sangre lo que a él le importa. Lo que a él le importa, y es el motivo y el objeto de toda su predicación, es que el reino de Dios ha llegado hasta vosotros. Y esas son sus enseñanzas, esos son sus milagros, esas son las cercanías que él tiene a la gente para anunciarles que el reino de Dios ha llegado. Y entonces la respuesta que da Jesús cuando le avisan que está ahí su familia es cuando dice, mi familia es esta otra, no la de la sangre, sino la del Espíritu. Es la familia de los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Hoy estamos, o estos días, estamos celebrando precisamente la Semana de la Palabra de Dios. Es decir, que la Iglesia en estos días nos está invitando a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, a que esa palabra de Dios penetre de verdad en nuestros corazones para poder vivirla, para poder sentirla, para poder transmitirla a nuestros hermanos los hombres. La palabra de Dios y los que la cumplen. No basta con escucharla, hay que cumplirla, hay que vivirla. Y también, como os decía hace un momento, hay también que transmitirla. Transmitir, sobre todo, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios es ternura, que Dios es cercanía, que Dios nos acompaña en nuestro caminar. Eso es lo que tenemos que celebrar y a lo que tenemos que abrir nuestro corazón. Y eso es lo que hizo en toda su vida el Padre Pío, el famosísimo Padre Pío, que como digo su fama es universal. Él era italiano, capuchino, pero por lo que sea, su fama se extendió, primero por toda Italia y luego después por todo el mundo. No siempre fue comprendido, como os decía al principio, incluso algunos papas pues llegaron a sospechar que todo eso podría no ser sobrenatural, pero sin embargo otros papas sí que aceptaron quién era y cómo era San Pío, el Padre Pío. Porque aunque sea San Pío, la gente le sigue conociendo por el Padre Pío. Y él fue un testimonio de lo que es la pasión de Cristo con sus estigmas, con sus llagas, pero al mismo tiempo se dice que cuando se acercaba un penitente a confesar con él, que de alguna manera conocía toda la historia de ese penitente, se metía como dentro de él para perdonarle con la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo para exigirle que cambiara de vida. Un hombre, como digo, que todavía hoy, donde está enterrado, abundan los peregrinos de todo el mundo. Pues por su intercesión vamos a pedirle al Señor que también nosotros nos purifiquemos, como decía la primera lectura, que nos purifiquemos de nuestros pecados, que a través de la intercesión del Padre Pío, de verdad, estemos limpios ante el Señor para que podamos vivir el amor que Él nos da y transmitirlo a todos los hombres. Vamos a pedírselo así al Señor en la Eucaristía que estamos celebrando. Oremos al Señor nuestro Dios
en la conmemoración de San Pío de Pietrelcina, que siguiendo las huellas de Cristo buen pastor, dio la vida por sus ovejas. Por la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, responsables de la misión pastoral en la diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Pío de Pietrelcina y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en conmemoración de San Pío, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión.
Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Pepita, Daniel y Plácida. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pío de Pietrelcina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Oremos.
Hemos recibido, Señor, los sacramentos del cielo, celebrando la memoria de tu santo San Pío de Pietrelcina. Concédenos gozar en la eternidad de lo que hemos celebrado en este mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.